La velocidad de la luz suele presentarse como un límite absoluto, un número sagrado de la física moderna. 300.000 kilómetros por segundo. Nada puede ir más rápido. Nada puede alcanzarla. Nada puede superarla. Con el tiempo, esta idea se ha vuelto tan familiar que dejamos de cuestionarla. Pero hay una pregunta más inquietante que rara vez se formula. ¿Y si la velocidad de la luz no fuera increíblemente grande? ¿Sino increíblemente pequeña? A primera vista, la pregunta parece absurda. En nuestra experiencia cotidiana, la luz es instantánea. Ilumina una habitación sin demora perceptible. Viaja desde el Sol hasta la Tierra en apenas 8 minutos. Comparada con cualquier cosa humana, su velocidad parece descomunal. Y sin embargo, cuando ampliamos la mirada al tamaño real del universo, algo empieza a sentirse extraño. La luz tarda más de 4 años en cruzar la distancia entre estrellas vecinas. Decenas de miles de años en atravesar una galaxia. Miles de millones de años en recorrer el cosmos observable. Incluso hoy, cuando miramos al cielo nocturno, no vemos el universo como es ahora, sino como fue hace muchísimo tiempo. La luz no es rápida, es desesperadamente lenta. Este podcast no trata de tecnología futurista, ni de viajes más rápidos que la luz, ni de ciencia ficción. Trata de algo más profundo y más perturbador. Trata de entender por qué el universo parece haber elegido un límite de velocidad tan bajo. ¿Qué papel juega ese límite en la estructura de la realidad? ¿Y qué se rompería, literalmente, si fuera diferente? Porque la velocidad de la luz no es solo la velocidad a la que viaja la luz. Es la velocidad a la que la realidad puede cambiar. Es la velocidad máxima a la que una causa puede influir en un efecto. La velocidad a la que la información puede propagarse. La velocidad a la que el espacio y el tiempo se entrelazan para formar un universo coherente. Sin ese límite, no habría átomos estables. No habría estrellas duraderas. No habría memoria. No habría historia. Y, muy probablemente, no habría conciencia. A lo largo de este podcast, avanzaremos lentamente. No asumiremos conocimientos previos. No saltaremos a conclusiones espectaculares. Construiremos la idea paso a paso, como si estuviéramos caminando alrededor de un objeto enorme, observándolo desde distintos ángulos. Primero exploraremos qué significa realmente la velocidad de la luz, más allá del número que aparece en los libros. Luego, veremos por qué no depende del observador, ni del movimiento de la fuente, ni del estado del espacio. Después entenderemos qué ocurre cuando ese límite entra en conflicto con nuestra intuición sobre el tiempo y el movimiento. Y solo más adelante nos enfrentaremos a la pregunta central. ¿Por qué ese valor? ¿Por qué no 10 veces mayor? ¿Por qué no infinitamente grande? ¿Por qué no casi cero? La respuesta no es simple, no es única y no es tranquilizadora. Porque cuando la física intenta explicar por qué la velocidad de la luz es la que es, termina revelando algo mucho más profundo. Que el universo no está construido para ser rápido, sino para ser consistente. Que la lentitud de la luz no es una limitación, es una condición de existencia. Al final de este recorrido, no prometemos respuestas definitivas. Prometemos algo distinto, una forma diferente de mirar un número que creíamos entender. Una sensación silenciosa de que, incluso en los fundamentos más técnicos de la física, hay decisiones profundas sobre cómo puede existir un mundo. Y quizá, cuando todo esté dicho, la idea más inquietante no sea que nada pueda ir más rápido que la luz, sino que el universo haya tenido que frenar la realidad para poder existir en absoluto. Para comprender por qué la velocidad de la luz es tan sorprendentemente baja,
Primero debemos desprendernos de una idea muy arraigada. Que la luz es algo que se mueve a través del espacio como una bala extremadamente rápida. Esa imagen, aunque útil en algunos contextos, es profundamente incompleta. En la física moderna, la velocidad de la luz no es solo una propiedad de la luz, es una propiedad del espacio y del tiempo. Antes del siglo XX, se pensaba que las velocidades simplemente se sumaban. Si un objeto se mueve y emite algo, ese algo debería viajar más rápido o más lento, dependiendo del movimiento de la fuente. Esto parecía obvio. Era coherente con la experiencia cotidiana. Y durante mucho tiempo, nadie tuvo razones sólidas para dudarlo. Pero cuando los científicos comenzaron a medir la velocidad de la luz con precisión, ocurrió algo inesperado. La luz siempre se movía a la misma velocidad. No importaba si la fuente estaba en reposo o en movimiento. No importaba si el observador se acercaba o se alejaba. El valor permanecía inmutable. 300.000 kilómetros por segundo. Siempre el mismo. Este resultado no encajaba con la física clásica. Para explicarlo, muchos intentaron introducir un medio invisible, el famoso éter, a través del cual la luz debía propagarse. Pero todos los experimentos diseñados para detectarlo fracasaron. La naturaleza parecía insistir en algo extraño. La velocidad de la luz no depende de nada externo. Fue entonces cuando ocurrió una de las transformaciones intelectuales más profundas de la historia de la ciencia. En lugar de ajustar la luz al espacio y al tiempo, la física ajustó el espacio y el tiempo a la luz. Einstein propuso algo radical: que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, porque el universo se reorganiza para que así sea. El tiempo se dilata, el espacio se contrae, la simultaneidad se vuelve relativa, todo con tal de preservar ese límite. Este giro conceptual suele presentarse como una consecuencia matemática elegante, pero su significado es mucho más profundo. Significa que la velocidad de la luz no es un detalle técnico. Es el pegamento que mantiene coherente la realidad. Define qué eventos pueden influirse mutuamente. Define qué significa antes y después. Define la estructura causal del universo. Si este límite fuera infinito, el tiempo perdería su significado. Todo podría afectar a todo instantáneamente. No habría una noción clara de orden causal. El universo sería un bloque rígido, sin evolución real. Si fuera demasiado pequeño, la realidad se fragmentaría. Las interacciones serían tan lentas que no podrían sostener estructuras complejas. Los átomos no podrían mantenerse unidos. Las reacciones químicas no podrían sincronizarse. La información no podría fluir con suficiente rapidez para crear coherencia. En ese sentido, la velocidad de la luz no es arbitraria. Es un compromiso, un punto de equilibrio entre demasiada rigidez y demasiado caos. Cuando decimos que la luz es lenta, no estamos criticando a la naturaleza. Estamos reconociendo que el universo necesita ese ritmo para existir, como algo más que un conjunto de eventos desconectados. Este es el primer indicio de algo importante. La velocidad de la luz no está pensada para el movimiento. Está pensada para la causalidad. No nos dice qué tan rápido puede viajar una nave. Nos dice qué tan rápido puede cambiar la realidad. En las siguientes partes, comenzaremos a explorar qué ocurre cuando este límite entra en conflicto con nuestra intuición. Veremos por qué nada con masa puede alcanzarlo. ¿Por qué el tiempo se comporta de forma tan extraña cerca de él? ¿Y por qué, a escalas cósmicas, este límite transforma el universo en algo que parece inmensamente grande y silencioso? Por ahora, basta con esta idea inicial. La velocidad de la luz no es rápida ni lenta. Es exactamente lo suficientemente baja como para que el universo pueda contar una historia.
Hay una afirmación en la física moderna que parece simple, pero que es profundamente inquietante cuando se toma en serio. Todos los observadores, sin importar cómo se muevan, miden la misma velocidad de la luz. No aproximadamente. No en promedio. Exactamente la misma. Esta afirmación va directamente en contra de nuestra intuición. En la vida cotidiana, las velocidades se combinan. Si caminas dentro de un tren en movimiento, tu velocidad total es la suma de ambas. Si lanzas una pelota desde un coche, la pelota no olvida el movimiento del coche. Todo parece lógico. Todo parece continuo. Pero la luz no juega a ese juego. Si una linterna se enciende dentro de una nave que se mueve casi a la velocidad de la luz, el rayo no viaja a 2 veces la velocidad de la luz. Viaja exactamente a la misma velocidad que mediría un observador completamente en reposo. No importa cuán rápido se mueva la fuente. No importa cuán rápido se mueva el observador. Este hecho es tan extraño que durante años muchos científicos pensaron que debía existir una explicación oculta. Algo que no estábamos viendo. Un fondo absoluto. Un marco privilegiado. Un escenario invisible donde la velocidad real de la luz sí dependiera del movimiento. Pero todos los intentos por encontrar ese escenario fracasaron. La conclusión fue inevitable. No es la luz la que se ajusta al universo. Es el universo el que se ajusta a la luz. Para que todos midan la misma velocidad, el espacio y el tiempo deben volverse flexibles. El tiempo no avanza igual para todos. El espacio no tiene la misma longitud para todos. La simultaneidad deja de ser universal. 2 eventos que para ti ocurren al mismo tiempo, para otro observador pueden ocurrir en momentos distintos. Esto no es una ilusión. No es un error de medición. Es la estructura profunda de la realidad. Y aquí aparece algo clave para nuestro tema. La velocidad de la luz es pequeña porque fija una escala. Una escala para el tiempo. Una escala para el espacio. Una escala para la causalidad. Si esta velocidad fuera enorme, cercana al infinito, el espacio y el tiempo serían rígidos. No necesitarían adaptarse. Todo parecería absoluto. El universo sería más simple, pero también más frágil. Si fuera extremadamente pequeña, la relatividad sería extrema. El tiempo se fragmentaría. El espacio perdería coherencia. La comunicación causal sería tan lenta que el universo no podría organizarse en estructuras estables. El valor real de la velocidad de la luz se sitúa justo en medio. Lo suficientemente bajo como para hacer al universo grande. Lo suficientemente alto como para permitir complejidad. Desde nuestra perspectiva humana, esto tiene una consecuencia profunda. Estamos atrapados dentro de un cono de luz, un volumen del espacio-tiempo que define todo lo que puede influirnos y todo lo que podemos influir. Más allá de ese cono, los eventos no son simplemente lejanos. Son causalmente inaccesibles. Esto significa que el universo no es solo grande, es causalmente fragmentado. Regiones enteras existen que nunca podrán afectarnos. Eventos que jamás sabremos si ocurrieron. Historias completas que no podrán cruzarse con la nuestra. La lentitud de la luz crea soledad cósmica, pero también crea orden. Sin este límite, no habría separación clara entre pasado, presente y futuro. Las causas y los efectos se mezclarían. La noción misma de historia se volvería ambigua. La realidad no podría desarrollarse como una secuencia comprensible. Por eso, cuando preguntamos por qué la velocidad de la luz es tan pequeña, no estamos preguntando por un detalle técnico. Estamos preguntando por qué el universo tiene memoria, por qué puede evolucionar, por qué puede existir algo así como una narrativa física. En las siguientes partes llevaremos esta idea aún más lejos.
Veremos qué ocurre cuando la velocidad de la luz entra en conflicto con la gravedad. ¿Por qué el espacio mismo parece expandirse más rápido que la luz? Y cómo este límite convierte al universo en un lugar silencioso, oscuro y profundamente extraño. Por ahora, basta con esta intuición. La velocidad de la luz no es solo un número. Es el ritmo al que el universo permite que las cosas se relacionen. Cuando la velocidad de la luz se encuentra con la gravedad, nuestra intuición vuelve a fallar. Durante siglos pensamos en la gravedad como una fuerza que actúa instantáneamente a distancia. Si el Sol desapareciera, la Tierra debería sentirlo de inmediato. Así funcionaba la física clásica. Así parecía funcionar el universo. Pero la relatividad nos obliga a abandonar esa idea. La gravedad no viaja más rápido que la luz. Esto significa que incluso la estructura del espacio y del tiempo responde con retraso. Si una estrella masiva colapsa, la información sobre ese colapso se propaga a la velocidad de la luz, no más rápido. El universo no se entera de los cambios instantáneamente. Todo ocurre con demora. Este detalle tiene consecuencias profundas. Significa que el espacio-tiempo no es un escenario rígido, donde los eventos simplemente suceden. Es un medio dinámico, elástico, que transmite cambios a una velocidad finita. La realidad necesita tiempo para ajustarse a sí misma. Aquí aparece una paradoja aparente. Si nada puede viajar más rápido que la luz, ¿cómo es posible que el universo se expanda más rápido que la luz? Las galaxias distantes parecen alejarse unas de otras a velocidades que superan ese límite. ¿No viola esto la relatividad? La respuesta revela algo esencial. No es el movimiento a través del espacio lo que está ocurriendo. Es el espacio mismo el que se estira. La relatividad no prohíbe que el espacio se expanda. Prohíbe que la información y la causalidad viajen más rápido que la luz localmente. A escalas cosmológicas, el tejido del universo puede crecer sin violar ese límite. Y aquí volvemos a la idea central. La velocidad de la luz no limita el tamaño del universo. Limita la coherencia del universo. Regiones del espacio pueden existir más allá de nuestro horizonte causal. Podemos verlas solo como eran en el pasado. No podemos influirlas. No pueden influirnos. El universo observable es apenas una burbuja dentro de algo mucho mayor. Esta fragmentación no es un accidente. Es una consecuencia directa de que la velocidad de la luz sea finita. Si fuera infinita, todo estaría conectado instantáneamente. El universo sería un único bloque perfectamente sincronizado. No habría horizontes. No habría regiones inaccesibles. Pero tampoco habría evolución diferenciada. La lentitud de la luz permite que diferentes partes del universo tengan historias distintas. Permite que existan galaxias aisladas. Permite que la estructura se forme lentamente. Permite que el caos inicial se transforme en orden. Incluso los agujeros negros obedecen este límite. Nada puede escapar de ellos, porque la velocidad necesaria para hacerlo supera la velocidad de la luz. No es que la gravedad sea demasiado fuerte, en un sentido clásico. Es que la geometría del espacio-tiempo se curva de tal manera que todos los caminos posibles apuntan hacia adentro. Aquí vemos algo sorprendente. La velocidad de la luz no solo limita el movimiento, define qué caminos son posibles, define qué regiones del futuro pueden ser alcanzadas, define qué partes del pasado pueden influirnos, define el contorno mismo de la realidad. En este punto, la pregunta inicial comienza a transformarse. Ya no preguntamos solo por qué la velocidad de la luz es pequeña. Preguntamos qué tipo de universo requiere un límite así. Un universo demasiado rápido no podría sostener estructuras estables. Un universo demasiado lento se desintegraría antes de organizarse.
Nuestro universo existe en un equilibrio delicado. Y ese equilibrio está escrito en un solo número. En la siguiente parte, comenzaremos a explorar qué ocurriría si ese número fuera distinto. No como un ejercicio de fantasía, sino como una herramienta para entender por qué la realidad es como es. Por ahora, basta con esta observación. La velocidad de la luz no separa solo lugares, separa historias. Para cerrar este primer acto, hagamos algo deliberadamente incómodo. Imaginemos que la velocidad de la luz no es la que conocemos, no como una fantasía libre, sino como una modificación concreta de un parámetro fundamental. No cambiemos las leyes, cambiemos solo ese número. Primero, imaginemos que la velocidad de la luz fuera mucho mayor. Si c fuera miles o millones de veces más grande, el universo se vería radicalmente distinto. El tiempo sería casi absoluto. La dilatación temporal sería despreciable. El espacio apenas se contraería. La relatividad existiría en las ecuaciones, pero no en la experiencia. Todo parecería instantáneo. Las estrellas influirían unas en otras casi sin retraso. Las galaxias se comportarían como sistemas rígidos. La causalidad se propagaría tan rápido que el universo perdería profundidad temporal. El pasado, el presente y el futuro se aplastarían unos contra otros. Paradójicamente, un universo así sería menos dinámico. Sin retardos, no habría fases bien separadas de evolución. No habría regiones que aún no saben lo que ocurrió en otro lugar. La historia cósmica sería más uniforme, menos diversa. La lentitud de la luz es lo que permite que diferentes partes del universo maduren a ritmos distintos. Ahora imaginemos lo contrario. Un universo donde la velocidad de la luz es mucho menor. En ese caso, la comunicación causal sería extremadamente lenta. Las fuerzas tardarían demasiado en coordinar sistemas complejos. Los electrones no podrían sentir el núcleo con suficiente rapidez para formar átomos estables. Las reacciones químicas perderían sincronía. La biología sería imposible. El universo se fragmentaría en regiones casi aisladas. La complejidad colapsaría antes de nacer. En ambos extremos, algo se rompe. Esto nos lleva a una conclusión clave. La velocidad de la luz no es un límite impuesto arbitrariamente. Es un valor ajustado a la existencia de estructuras, no porque alguien lo haya elegido, sino porque solo ciertos valores permiten un universo coherente, con historia, con memoria y con observadores. Aquí aparece una idea profunda. Cuando preguntamos por qué la velocidad de la luz es tan pequeña, estamos formulando una pregunta antropológica disfrazada de física. Estamos preguntando por qué el universo permite que existamos en él. Esto no implica diseño, no implica intención, implica selección. Entre todos los universos posibles descritos por leyes matemáticas, solo algunos pueden sostener complejidad. Y esos universos requieren un límite de velocidad finito, ni demasiado alto ni demasiado bajo. La lentitud de la luz no es una debilidad del cosmos, es una condición de posibilidad. Con esto, cerramos el primer acto. Hemos visto que la velocidad de la luz no es solo la velocidad de un fenómeno, sino el ritmo fundamental al que la realidad se organiza. Define causalidad, estructura, historia y aislamiento. Define qué universos son posibles y cuáles no. En el siguiente acto, cambiaremos de escala. Pasaremos del marco cósmico al humano. Exploraremos cómo esta velocidad aparentemente pequeña moldea nuestra experiencia del tiempo, la distancia y la soledad. Y por qué, desde nuestra perspectiva, el universo se siente tan grande y tan silencioso. Por ahora, basta con esta idea final.
La velocidad de la luz no limita nuestros viajes. Limita la forma en que el universo puede existir. Ahora cambiamos de escala. Dejamos el marco abstracto del cosmos y nos acercamos a la experiencia humana. Porque la velocidad de la luz no solo define galaxias y agujeros negros. Define, de manera silenciosa, cómo sentimos el tiempo, la distancia y la separación. Desde nuestra perspectiva cotidiana, el universo parece inmensamente grande. Las estrellas están lejos, las señales tardan, las respuestas no llegan. Hay una sensación persistente de aislamiento cósmico. Esta sensación no es psicológica, es física. Vivimos dentro de un horizonte, un límite invisible que define hasta dónde puede llegarnos la información desde el pasado y hasta dónde pueden viajar nuestras acciones hacia el futuro. Todo lo que conocemos, todo lo que nos ha influido, está contenido dentro de ese volumen finito de espacio-tiempo. La velocidad de la luz hace que el universo no solo sea grande, sino lento de revelar. Cuando miramos a alguien a los ojos, vemos su rostro con un retraso mínimo. Cuando observamos el sol, lo vemos como era hace 8 minutos. Cuando observamos una galaxia distante, la vemos como era millones o miles de millones de años atrás. Vivimos rodeados de fantasmas temporales. Esta estructura tiene un efecto profundo en nuestra experiencia. El tiempo no fluye como una entidad global. Flujo localmente. Cada región del universo tiene su propio ahora, definido por lo que puede comunicarse causalmente. No existe un presente universal compartido por todo el cosmos. Esto significa que el universo nunca está completamente sincronizado. Mientras aquí ocurre un pensamiento, en otro lugar ocurren eventos que jamás podrán influirnos. Mientras tomamos una decisión, regiones enteras del espacio están fuera de todo alcance causal. La velocidad de la luz convierte la realidad en un mosaico de historias locales. Esta fragmentación no es un defecto. Es una condición para que exista experiencia. Si todo estuviera conectado instantáneamente, no habría interioridad. No habría separación entre observador y observado. La conciencia, tal como la entendemos, necesita fronteras, necesita retardos, necesita un ritmo finito. La lentitud de la luz crea intimidad. Permite que existan sistemas cerrados durante un tiempo. Permite que los recuerdos se formen. Permite que la identidad se mantenga estable. Pero también crea silencio. El universo no nos responde rápidamente. Las señales tardan años, siglos, milenios. Incluso si existieran civilizaciones avanzadas en otras galaxias, la comunicación sería prácticamente imposible. No por falta de tecnología, sino por la estructura del espacio-tiempo. Aquí aparece una paradoja emocional. Vivimos en un universo vasto, pero nuestra experiencia es local. Estamos rodeados de estrellas, pero causalmente estamos solos. Esta soledad no es accidental. Es una consecuencia directa de que la velocidad de la luz sea finita y relativamente pequeña. Si fuera mayor, el universo se sentiría más compacto. Si fuera menor, se sentiría completamente fragmentado. El valor real sitúa a la experiencia humana en un punto intermedio. Lo suficientemente conectados como para entender el cosmos. Lo suficientemente aislados como para existir como individuos. En este punto comenzamos a ver que la pregunta inicial no era solo física. ¿Por qué la velocidad de la luz es tan pequeña? Porque una realidad vivible necesita distancia, necesita demora, necesita separación. En las siguientes partes profundizaremos en esta tensión. Veremos cómo la velocidad de la luz moldea el envejecimiento, la irreversibilidad y la flecha del tiempo. Y por qué el universo, desde nuestra perspectiva, no solo es grande, sino irreversible. Por ahora, basta con esta observación.
La velocidad de la luz no nos separa del universo, nos permite habitarlo. Para entender por qué el universo no solo es grande, sino irreversible, debemos mirar de nuevo al límite que lo gobierna todo. La velocidad de la luz no solo separa lugares, también separa estados. Introduce demoras inevitables entre causa y efecto, y esas demoras construyen la flecha del tiempo tal como la vivimos. En la física fundamental, muchas leyes funcionan igual hacia adelante y hacia atrás. Las ecuaciones no distinguen pasado de futuro. Sin embargo, nuestra experiencia sí lo hace. Recordamos el pasado. No recordamos el futuro. Envejecemos. Cambiamos. Nada vuelve exactamente a ser como antes. Esta asimetría no surge de la nada. Para que exista una flecha del tiempo, la información debe propagarse a una velocidad finita. Si toda la información estuviera disponible instantáneamente en todo el universo, no habría una secuencia clara de estados. Todo estaría siempre correlacionado con todo. El tiempo perdería dirección. La velocidad de la luz introduce retrasos inevitables. Y esos retrasos hacen que el orden importe. Cada proceso físico necesita tiempo para influir en otros procesos. Cada interacción deja huellas que no pueden borrarse sin un costo. Cada decisión crea consecuencias que se desplazan hacia el futuro, pero no regresan al pasado. Este es el origen profundo de la irreversibilidad. El envejecimiento no es solo desgaste biológico, es historia acumulada. Cada célula contiene marcas de interacciones pasadas. Cada molécula ha seguido trayectorias que no pueden deshacerse sin reconstruir todo el entorno. La lentitud de la luz asegura que esa reconstrucción sea imposible en la práctica. Si la velocidad de la luz fuera infinita, la historia podría reescribirse constantemente. Los estados podrían reajustarse sin dejar rastros. No habría una distinción clara entre antes y después. La identidad misma se volvería inestable. Si fuera demasiado pequeña, el tiempo se fragmentaría en regiones desconectadas. Los sistemas no podrían sincronizarse lo suficiente como para formar una narrativa continua. La vida no podría sostenerse. Nuestro universo se sitúa entre ambos extremos. Lo suficientemente lento como para crear historia. Lo suficientemente rápido como para permitir continuidad. Desde la perspectiva humana, esto tiene una consecuencia existencial. Vivimos en un universo donde todo deja huella, donde nada ocurre sin generar un rastro, donde cada instante se suma a una secuencia irreversible. La velocidad de la luz convierte al tiempo en algo vivido, no en una coordenada abstracta, sino en una experiencia acumulativa. Esto explica por qué el pasado se siente sólido, por qué el futuro se siente abierto, por qué el presente es siempre un punto de transición. En este contexto, la lentitud de la luz no es una limitación frustrante. Es lo que permite que exista algo así como una vida con sentido temporal. Sin irreversibilidad, no habría aprendizaje. Sin demoras, no habría memoria. Sin separación causal, no habría identidad. En la siguiente parte llevaremos esta idea aún más lejos. Veremos cómo la velocidad de la luz interactúa con la información misma. ¿Por qué no todo lo que ocurre puede conocerse? ¿Y por qué el universo parece guardar secretos incluso en principio? Por ahora, basta con esta idea central. La velocidad de la luz no solo ralentiza el universo, le da una dirección. Si la velocidad de la luz define cómo se propaga la causalidad, entonces también define qué puede ser conocido. No todo lo que ocurre en el universo es, siquiera en principio, accesible a la información. Este límite no es tecnológico, es fundamental. La información no es abstracta. Necesita un soporte físico. Necesita energía, partículas, campos. Y todo soporte físico obedece al mismo límite.
Nada puede transportar información más rápido que la luz. Esto introduce una idea inquietante. El universo no es solo grande, es parcialmente incognoscible. Existen eventos que ya han ocurrido y que jamás sabremos que ocurrieron. Regiones del espacio cuyas historias están causalmente desconectadas de la nuestra. No porque estén demasiado lejos, sino porque la estructura del espacio-tiempo impide cualquier intercambio de información. La velocidad de la luz convierte al conocimiento en algo local. Sabemos lo que está dentro de nuestro horizonte causal. Ignoramos, para siempre, lo que queda fuera. Este límite afecta incluso a nuestra comprensión del presente. Cuando observamos el cielo, vemos una superposición de pasados. Cada estrella, cada galaxia, cada destello pertenece a un momento distinto de la historia del universo. No existe una imagen coherente del ahora cósmico. El presente global no existe. Solo existen presentes locales, definidos por lo que puede comunicarse a tiempo. Esta fragmentación tiene consecuencias profundas para la ciencia. Nunca podremos construir un mapa completo del universo en un instante. Siempre trabajamos con información atrasada. Siempre reconstruimos la realidad a partir de señales que llegan con demora. La cosmología es, en esencia, una arqueología de la luz. Incluso nuestros modelos más precisos están limitados por este retraso inevitable. Si la velocidad de la luz fuera infinita, el universo sería completamente transparente. Todo podría conocerse instantáneamente. No habría secretos físicos. No habría horizontes. El conocimiento sería total. Pero un universo así sería incompatible con la estabilidad. La información instantánea eliminaría la separación entre sistemas. Todo estaría correlacionado con todo. El ruido se propagaría sin límites. Las estructuras perderían aislamiento. La complejidad se disolvería. La lentitud de la luz protege la información. Permite que existan sistemas casi cerrados. Permite que el ruido no lo invada todo. Permite que el conocimiento se construya gradualmente, pero también impone silencio. No todo puede saberse. No todo puede verificarse. No todo puede ser observado. Este silencio no es un fallo, es una característica. El universo no está diseñado para ser completamente comprensible desde un único punto de vista. Está distribuido, fragmentado, compartimentado por la velocidad finita de la luz. Desde la perspectiva humana, esto genera una sensación extraña. Vivimos rodeados de evidencia incompleta. Tomamos decisiones con información parcial. Construimos teorías sabiendo que nunca podrán contrastarse de manera total. Y aún así, el conocimiento avanza. Porque dentro de nuestro horizonte, la información fluye con suficiente rapidez para crear coherencia, para establecer leyes, para reconocer patrones. La velocidad de la luz es lo bastante lenta como para ocultar partes del universo, pero lo bastante rápida como para revelar estructura. Este equilibrio es frágil. Un poco más lenta, y el universo sería incomprensible. Un poco más rápida, y el universo sería inestable. En la siguiente parte alcanzaremos el punto máximo de este segundo acto. Exploraremos cómo estos límites convierten al universo en algo profundamente silencioso, oscuro y solitario desde nuestra perspectiva. Por ahora, basta con aceptar esta idea. La velocidad de la luz no limita solo lo que podemos hacer. Limita lo que podemos saber. Ahora llegamos al punto en el que todas las ideas del segundo acto convergen. La velocidad de la luz no solo organiza el tiempo, la información y la causalidad. También determina cómo se siente el universo desde dentro. Desde nuestra perspectiva, el cosmos es oscuro, es silencioso, es inmensamente solitario. No porque esté vacío, sino porque la luz tarda demasiado en cruzarlo.
Las distancias son tan grandes que la mayoría de las estrellas nunca se verán entre sí. Las galaxias viven historias completas sin intercambiar una sola señal. Civilizaciones enteras, si existen, pueden surgir y desaparecer sin que nadie fuera de su horizonte causal llegue a saberlo. Esta soledad no es un accidente evolutivo. Es una consecuencia directa de que la velocidad de la luz sea finita y relativamente pequeña. Si la luz viajara más rápido, el universo se sentiría más lleno. Las señales se cruzarían. Las historias se mezclarían. La conciencia cósmica, si existiera, sería más colectiva. Si viajara más lento, el universo se rompería en fragmentos casi incomunicados. La cooperación a gran escala sería imposible. La complejidad colapsaría antes de organizarse. Nuestro universo se encuentra exactamente entre ambos extremos. Lo suficientemente lento como para crear aislamiento. Lo suficientemente rápido como para permitir estructura. Este equilibrio convierte al cosmos en un lugar donde la vida puede existir, pero no dominar. Donde la conciencia puede surgir, pero no abarcarlo todo. La velocidad de la luz impone humildad. Nos recuerda que no somos el centro, que no podemos conocerlo todo, que no podemos influirlo todo. Desde este punto de vista, la inmensidad del universo no es una exageración estética. Es una consecuencia física. El tamaño efectivo del cosmos es el resultado directo de cuán rápido puede viajar la información. Un límite bajo estira el universo en el tiempo. Convierte cada interacción en un susurro que tarda millones de años en llegar a otro oído. Este es el final del segundo acto. Hemos visto que la velocidad de la luz define la escala del universo, la soledad cósmica, el silencio entre las estrellas, los límites de la experiencia humana. Aún no hemos respondido la pregunta central. Solo hemos preparado el terreno. En el tercer acto cruzaremos el umbral final. Nos enfrentaremos directamente a la cuestión más profunda de todas. ¿Por qué este límite existe en absoluto? No desde la matemática, no desde la tecnología, sino desde la lógica misma de un universo que puede existir. Por ahora, basta con esta imagen. Un cosmos enorme, lento, silencioso, no porque esté vacío, sino porque la realidad necesita tiempo para hablar consigo misma. Ahora es el momento del primer gran giro. Hasta aquí hemos descrito consecuencias, efectos y sensaciones, sin formular explícitamente la idea que las une. Lo hemos hecho a propósito. Porque una vez que se expresa con claridad, la percepción del límite cambia. La velocidad de la luz no es, en el fondo, una propiedad de la luz. Es una propiedad del universo. Más precisamente, es la tasa máxima a la que el universo puede actualizarse a sí mismo. El ritmo al que la realidad puede responder a un cambio. El límite al que la información puede reorganizar el estado del mundo. Este es el primer punto clave del tercer acto. Cuando decimos que nada puede ir más rápido que la luz, no estamos hablando de objetos. Estamos hablando de coherencia. Si el universo pudiera actualizarse instantáneamente, no habría estructura local. Todo estaría conectado con todo sin retraso. El concepto mismo de aquí y allí perdería significado. No existirían sistemas independientes durante ningún intervalo de tiempo. La velocidad de la luz impide eso. Introduce latencia en la realidad. Introduce separación temporal. Introduce causalidad local. Y aquí aparece la idea central que muchos pasan por alto. La velocidad de la luz no fue elegida para ser grande. Fue elegida para ser limitante. Un límite suficientemente bajo como para permitir que el universo se fragmente en regiones casi autónomas. Un límite suficientemente alto como para permitir que esas regiones sigan interactuando. Este equilibrio no es casual.
Es estructural. Si el límite fuera mayor, la realidad sería demasiado rígida. Si fuera menor, la realidad sería demasiado caótica. Nuestro universo existe en el punto donde la complejidad es posible. Este giro conceptual cambia la pregunta original. Ya no preguntamos por qué la luz es lenta. Preguntamos por qué la realidad necesita ser lenta. La respuesta no está en la tecnología, no está en la ingeniería, está en la lógica. Un universo con historia requiere retardos. Un universo con memoria requiere límites. Un universo con observadores requiere separación. La velocidad de la luz es el precio que paga la realidad por existir, como algo más que una ecuación estática. Este es el primer gran giro del tercer acto. En la siguiente parte, exploraremos el segundo. ¿Por qué este límite no puede ser arbitrario? ¿Y por qué su valor está profundamente ligado a la estabilidad de la materia, la energía y el espacio-tiempo? Por ahora, basta con esta afirmación. La velocidad de la luz no nos frena. Frena al universo para que pueda ser algo. Una vez que aceptamos que la velocidad de la luz es el ritmo al que la realidad puede reorganizarse, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué ese valor y no otro? ¿Por qué no un límite ligeramente mayor o menor? ¿Por qué este número específico parece sostenerlo todo sin colapsar nada? Aquí aparece el segundo gran giro. La velocidad de la luz no puede ser arbitraria porque está profundamente entrelazada con otras constantes fundamentales. No existe sola. Vive en una red de equilibrios delicados que conectan energía, masa, carga y estructura del espacio-tiempo. Si cambiamos C, no solo cambia la rapidez, cambia la materia. La famosa ecuación E⁻mc2 no es una curiosidad matemática, es una advertencia. Muestra que la energía almacenada en la masa depende directamente del cuadrado de la velocidad de la luz. Si C fuera mayor, pequeñas cantidades de masa contendrían energías descomunales. La estabilidad nuclear se vería amenazada. Las estrellas serían violentas e inestables. La química sería irreconocible. Si C fuera menor, la energía disponible en la masa sería insuficiente para sostener procesos complejos. Las reacciones nucleares no producirían la energía necesaria. Las estrellas no brillarían durante miles de millones de años. La vida no tendría tiempo para emerger. El valor de C actúa como un regulador silencioso. Define cuánta energía puede concentrarse sin destruir la estructura. Define cuánto tiempo pueden durar las estrellas. Define cuán estable puede ser la materia. Aquí comprendemos algo crucial. La velocidad de la luz no fue elegida para permitir viajes rápidos. Fue fijada para permitir duración. Un universo demasiado rápido sería explosivo. Un universo demasiado lento sería inerte. Nuestro universo se sitúa en un estrecho corredor donde la complejidad puede persistir durante eones. Este corredor no es amplio, es frágil. Pequeñas variaciones en C alterarían radicalmente la arquitectura del cosmos. No estamos hablando de ajustes finos por comodidad humana. Estamos hablando de límites duros donde la física deja de sostener estructuras coherentes. Este segundo giro revela algo inquietante. La lentitud de la luz no es un inconveniente para la realidad. Es su sistema de seguridad. Limita cuánta energía puede liberarse. Limita cuán rápido puede reaccionar el universo. Limita la violencia inherente a la existencia. Sin este límite, la realidad sería demasiado intensa para mantenerse. En la siguiente y última parte, cerraremos el círculo. No con una fórmula, sino con una reflexión más amplia. Veremos por qué este límite, que a veces sentimos como una prisión cósmica, puede ser en realidad la razón por la que existe un mundo estable en absoluto. Por ahora, basta con esta idea final del segundo giro.
La velocidad de la luz no es pequeña. Es exactamente lo suficientemente baja como para que la realidad no se destruya a sí misma. Cuando una constante fundamental aparece una y otra vez como condición para la estabilidad, deja de parecer un simple número. Se convierte en una frontera. La velocidad de la luz cumple exactamente ese papel. Marca hasta dónde puede tensarse la realidad sin romperse. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo se organiza el espacio, el tiempo, la información y la energía. Ahora podemos dar un paso más y entender por qué muchos físicos interpretan este límite no como una explicación final, sino como una señal de que nuestro marco conceptual es incompleto. La velocidad de la luz funciona como un regulador universal. Regula la causalidad. Regula la densidad de energía. Regula la duración de los procesos. Regula la separación entre sistemas. Cuando una sola constante controla tantos aspectos distintos, es razonable sospechar que está apuntando hacia algo más profundo. Tal vez no sea un parámetro aislado, sino la manifestación superficial de una estructura más fundamental que aún no comprendemos. Históricamente, esto ya ha ocurrido. La velocidad finita de la luz obligó a abandonar el tiempo absoluto. La cuantización de la energía obligó a abandonar la continuidad clásica. Cada límite reveló una capa más profunda de la realidad. Es posible que C sea otro de esos indicadores. No una respuesta, una frontera. Muchos intentos de unificar la relatividad con la mecánica cuántica tropiezan precisamente con este límite. En escalas extremas, cercanas al origen del universo o al interior de los agujeros negros, la noción misma de espacio-tiempo comienza a desdibujarse. El concepto de velocidad pierde significado. En esos dominios, preguntar por la velocidad de la luz podría ser tan inapropiado como preguntar por la temperatura de una sola partícula. Esto sugiere algo importante. La lentitud de la luz podría no ser una característica fundamental de la realidad, sino una propiedad emergente. Un efecto colectivo que aparece solo cuando el universo se organiza en espacio y tiempo tal como los conocemos. Si esto es así, entonces la pregunta, ¿por qué la velocidad de la luz es tan pequeña?, se transforma una vez más. ¿Por qué el universo adopta una estructura en la que ese límite emerge? ¿Por qué la realidad se organiza de una manera que requiere latencia, separación y retardos? No tenemos una respuesta definitiva, pero podemos reconocer un patrón. Cada vez que la física descubre un límite, ese límite protege la coherencia. Protege la posibilidad de estructura. Protege la existencia de observadores que puedan formular preguntas. Desde esta perspectiva, la velocidad de la luz no es una barrera frustrante. Es una condición de inteligibilidad. Sin ella, no habría escalas. No habría procesos distinguibles. No habría historias que contar. Este penúltimo paso no busca cerrar el tema. Busca preparar el silencio del final. En la última parte no añadiremos nuevas teorías. No introduciremos nuevos conceptos. Simplemente observaremos qué queda cuando aceptamos que algunos límites no están ahí para ser superados, sino para hacer posible un mundo estable. Por ahora, basta con esta intuición. La velocidad de la luz no es el último obstáculo. Es la forma en que la realidad se mantiene legible. Al final de este recorrido, no encontramos una respuesta definitiva. No un número mágico. No una fórmula secreta. Encontramos algo más silencioso. Una comprensión de por qué ciertas preguntas no pueden cerrarse sin perder algo esencial. La velocidad de la luz, vista desde este punto, deja de ser un límite frustrante. Se revela como una condición de posibilidad. Un ritmo impuesto no para restringir, sino para sostener. No vivimos en un universo lento por descuido. Vivimos en un universo lento por necesidad.
La realidad necesita tiempo para organizarse. Necesita demoras para crear historia. Necesita separación para permitir identidad. Si todo ocurriera instantáneamente, no habría experiencia. Si todo ocurriera demasiado despacio, no habría continuidad. Entre ambos extremos existe este mundo. Un mundo donde la luz tarda, donde las señales viajan, donde el pasado deja huellas, donde el futuro no está fijado. Desde esta perspectiva, la inmensidad del universo ya no es un error de escala. Es una consecuencia directa de un límite que protege la coherencia. La oscuridad entre las estrellas no es vacío inútil. Es el espacio necesario para que algo como la vida pueda emerger sin colapsar bajo su propia intensidad. Incluso nuestra sensación de pequeñez cobra otro significado. No somos pequeños porque el universo sea indiferente. Somos pequeños porque el universo está distribuido. Porque no todo puede estar en todas partes al mismo tiempo. Porque la realidad se fragmenta para poder existir. La velocidad de la luz no nos separa de la verdad. Nos recuerda que la verdad no es instantánea. Se construye, se propaga, llega con demora. Quizá por eso la ciencia avanza como lo hace, paso a paso, señal a señal. Hipótesis que tardan en cruzar el espacio del desconocimiento. En este podcast no hemos intentado glorificar la lentitud ni demonizar los límites. Hemos intentado observar qué ocurre cuando aceptamos que el universo no está hecho para ser cómodo, sino estable. Y en esa aceptación aparece algo inesperado. Una forma de calma, porque si la velocidad de la luz es increíblemente pequeña, no es porque el universo nos esté frenando. Es porque nos está dando tiempo. Tiempo para existir. Tiempo para recordar. Tiempo para comprender, aunque sea parcialmente, el lugar extraño y silencioso en el que vivimos. Tal vez esa sea la conclusión más honesta. No que el universo sea lento, sino que la realidad necesita respirar. Y la velocidad de la luz es el ritmo de esa respiración.